Bien, entonces, bueno, bueno, algo de lo que nos dijo José Luis que le recordábamos, que ya lo tengo publicado, bueno, ahorita se publicará, claro, es por un lado, déjenme lo recuerdo bien nada más para que, el examen diagnóstico, ¿no? En esta segunda generación que entró a la Escuela de Ciencias de la Tierra, ha contestado muy poquito el examen diagnóstico y realmente es bastante importante, como imagino ya se los comentaron, porque sirve para varias cosas, ¿no? Por un lado, pues las estadísticas de la carrera, para ver cómo están entrando, si tienen alguna deficiencia, si tienen algún problema, ese tipo de cosas. Ayuda a la carrera para irse, bueno, tomando las medidas pertinentes para que sea para ustedes mucho más sencillo la transición de la preparatoria a la universidad, en particular en esta nueva normalidad. Entonces sí es importante que contesten ese examen diagnóstico. No es, bueno, tengo entendido que no es muy largo, la verdad nunca lo he hecho, bueno, el de ustedes. Yo en su momento hice el mío, correspondiente a mi carrera, pero sí, tómense un tiempo para resolverlo, no les quitará demasiado tiempo, pero sí es muy importante les digo, más que nada para la escuela, para las consideraciones que se tengan que hacer, para estadísticas y muchas otras cosas, ¿no? Eso es por un lado, es uno de los recordatorios. Por otro lado, también nos pidió que le recordáramos de las actividades extracurriculares. Hay un montón de actividades que tiene implementada la Escuela de Ciencias de la Tierra para ustedes. Aquí, bueno, el que se llama Grupo Encuentro, sesiones de orientación educativa, seminario institucional, el CINENCIT, y bueno, tienen muchas utilidades. La mayor importancia que tienen estas actividades es hacer comunidad, ¿no? Como verán, en esta normalidad, otra vez comentando esta nueva normalidad, es difícil que podamos hacer comunidad. Antes era muy sencillo, ustedes lo recordaban cuando estaban pues en su primer año de prepa, tal vez en la secundaria, que pues los espacios entre clases servían para ir socializando, conocer a sus compañeros. Ahora no tenemos esta posibilidad, tiene que ser todo en línea, es difícil conseguir hacer un grupo, ¿no? de amistades, ¿no? Entonces, la idea de estas actividades es eso, ¿no? Que puedan ustedes convivir un poquito más con sus compañeros y que puedan ir haciendo grupos de amistad, ¿no? Creo que como ya se los había comentado en un inicio, bueno, por lo menos es lo que cuenta las personas, que las amistades más importantes de la vida se hacen durante la carrera. Entonces, esta parte es la que no queremos perder, ¿no? La idea de todas. ¿Perdón? Bueno, esa es la idea de estas actividades, ¿no? Entonces, bueno, chéquenlas, inténtenlas, bueno, tomarse un tiempo para entrar y verlas y ya. Bueno, ahorita se va a publicar el examen diagnóstico de las actividades extracurriculares para que les echen un ojo, ¿no? Ya el siguiente semestre yo creo que pase lo que pase, vamos a estar en presencial, no creo que vaya a durar mucho más esto, o sea, bueno, el siguiente semestre que sería pues, básicamente el otro año, ¿no? Pero bueno, ya para que medio se conozcan para cuando regresemos a conocernos en persona, ¿no? Entonces, esos eran los avisos que dio el director, José Luis, que les comentábamos. Entonces, bueno, eso era, bueno, por un lado. Por otro lado, las cosas del material que publiqué, que se va a publicar ahorita en el Classroom, pues hay varias cosas, ¿no? Por un lado, bueno, la que ya vi que ya se publicó es la tarea 2. Si le echan un ojo, es una tarea mucho más pequeñita o más corta de lo que era la tarea 1, con el fin de que, bueno, tampoco queremos estresar a los demás al inicio, ¿no? Entonces, la tarea 1 nada más era como para que nos fuéramos dando una idea de cómo vienen, era mucho material que en principio manejaron en la prepa o que les habíamos pedido que ya medio revisaran, ¿no? Entonces, está un poquito larga, más que difícil, está un poquito larga. Ahorita queremos bajar un poquito el estrés, si llegó a ocasionar estrés, entonces por eso hacemos una tarea cortita, pero no queremos dejar de avanzar en los temas que estamos revisando para que no se nos acumule, ¿no? Si dejamos pasar mucho tiempo entre una tarea y otra, pues tendríamos que meter más temas en cada tarea y eso puede ser más complicado. Entonces, ahí échenle un ojo, está mucho más sencilla, está rápida, es un solo, déjenme ver, si no mal recuerdo, son 6 problemas, porque los últimos 2 básicamente es graficar, ¿no? Ahorita, bueno, les he dejado varias tareas de
graficar. Bueno, muchas tareas morales, estas serían las primeras dos problemas de la tarea, que ya sería como oficial, ¿no? A entregar, ¿no? Le voy a pedir, a Guillermo, no sé, en realidad no quiero tampoco interferir con su eh, forma de trabajo, con lo que ya tiene planeado para usted. Voy a ver si les puede dar unas sesiones más formales sobre GeoGebra, rápido, para que lo entiendan. Si no, lo vemos nosotros, ¿no? Yo voy a ver si lo pueden ver con él, porque, bueno, de alguna forma es parte de computación, a lo mejor se podría incorporar ahí, pero si no, no pasa nada. Si hay alguna duda, lo revisamos aquí, cualquier duda que tengan todavía de cómo utilizarlo, ¿no? Pero de entrada, bueno, espero que puedan realizar estas gráficas con los tutoriales que les he pasado. Igual, de todos modos, hoy revisamos unas cositas muy puntuales para que les vaya a ayudar. Pero entonces, bueno, fuera de eso, que es el trabajo de la computadora, algo, digamos, ustedes tienen que ver el comando, muy sencillo. Por lo demás, son solo, como les decía, 6 problemas y 6 problemas sencillos, ¿no? Sacar una inversa, unas, se me fue el nombre de la palabra, unas composiciones, unas combinaciones de funciones, y 2 problemas muy particulares, como les había dicho, de funciones trigonométricas y de exponenciales, nada más para que revisen estas propiedades, ¿no? Los problemas básicamente son pretexto de que revisen las propiedades que les había dejado de tarea moral, pero bueno, aquí ya nada más corroboramos que sí se hayan realizado estas, revisión de estas actividades, ¿no? Entonces, nada más con respecto a la tarea 2, échenle un ojo con calma, ya cuando hayan terminado la 1, y bueno, hay otras cosas que más adelante comentaré, ¿no? Bueno, uno de sus compañeros también me comentó que tuvieron problemas para revisar los materiales que les había puesto de paramétricas y polares por el inglés, ¿no? En cuanto a eso, también les iba a comentar que, bueno, es importante que vayamos revisando el inglés, porque, bueno, para la mayoría de nosotros que nos vayamos a dedicar a hacer ciencia, pues ya saben, ¿no? Es el idioma de la ciencia. Entonces necesitamos poder leerlo, ¿no? Leerlo en realidad no debería ser tan complicado, dedicándole su tiempo, porque son muchos tecnicismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues derivar es derive, derivate, no hay mucho problema en inglés, integrate, así que, para que lo vayan checando. Ahorita voy a revisar esos temas nada más para que queden muy puntuales, porque sí me interesa que queden bien entendidos para temas que ahorita les comentaré, ¿no? Pero intentaré dejar pocas lecturas o material adicional en inglés, pero no quiero dejar ahora sí no quiero dejar de dejarlo, porque sí es importante que lo vayan estudiando, ¿no? Bueno, que lo vayan repasando, que los obliguen de alguna forma a leer en inglés, porque bueno, la mayoría de las veces así aprendimos la mayoría, ¿no? Cuando nos queda de otra, pueden ir revisando, ¿no? Y le digo, las lecturas en técnicas de física, de matemáticas, son relativamente sencillas por todos estos tecnicismos que son palabras muy, muy similares, ¿no? Pero bueno, nada más. Aquí, bueno, tengo también unos enlaces que les iba a publicar. Todavía no los, no los pongo, porque ahorita ya había publicado demasiadas cosas, ¿no? Eran muchas consideraciones, entonces por eso no los compartí todavía, pero después les compartiré unos enlaces de la universidad para tomar cursos en línea en inglés, ¿no? Bueno, no todos son sincrónicos, la mayoría sincrónicos, pero bueno, les puede ir ayudando para los que tengan un poquito más de rezago en tu inglés, ¿no? Pero bueno, eso ya, ahora sí, con eso termino todas las avisos que había que dar en este inicio de semana. Les recuerdo otra vez del examen diagnóstico, es creo que el aviso más importante. Y bien, vamos a ir regresando a revisar cosas muy simples de las ecuaciones paramétricas. Tampoco entraré mucho en detalle porque ahorita, ya muchos de ustedes lo leyeron, algunos ya lo revisaron tal vez, pero sí quiero, para los que hayan tenido un poquito de problemas con la lectura, que lo tengan cubierto, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo archivo y básicamente lo que ya habíamos, por ejemplo, platicado las sesiones pasadas, es que, bueno, tenemos diferentes formas de representar funciones. Tenemos las funciones explícitas, que de alguna manera nos servían para estudiar el comportamiento físico de objetos, pero de forma muy limitada, ¿no? Teníamos varias consideraciones para considerar la función, que nos limitaba las curvas que podíamos estudiar, ¿no?
Para eso, por ejemplo, entonces, vimos las ecuaciones implícitas que nos ayudaban a estudiar curvas un poquito más complejas, ¿no? Por ejemplo, el círculo completo, que lo podemos ver con E implícita, o el elipse, ese tipo de funciones, más sencillo, bueno, más completo que una función explícita, ¿no? Pero todavía queremos estudiar funciones más complejas, ¿no? Por ejemplo, la curva que tengo aquí dibujada, a lo mejor queremos estudiar una función que sea con este comportamiento, y eso lo podemos querer a lo mejor estudiar porque, no sé, a lo mejor tenemos un objeto que se esté moviendo en una trayectoria similar a esta y queremos poder representarlo, ¿no? Por diferentes cosas. Para eso se utilizan las ecuaciones paramétricas, como ya vieron en las curvas. Y la idea de estas ecuaciones paramétricas es que de forma explícita le demos un valor a las coordenadas X y Y. Y vamos a dar esta forma de meter estas coordenadas a través de un parámetro, ¿no? Entonces nosotros podemos utilizar funciones, por ejemplo, aquí tengo X igual a f de t y Y igual a g de t. Utilizamos dos funciones para ir viendo el comportamiento de X y de Y. De esa manera podemos estudiar ecuaciones mucho más complejas que las que podíamos estudiar de esta forma, ¿no? Incluso con las implícitas, ¿no? La idea también es que, bueno, como ustedes ya recordarán de sus cursos de prepa, pues nosotros, por ejemplo, con las ecuaciones explícitas, podemos encontrar áreas bajo la curva, podríamos ver sus rectas tangentes a estas curvas, podríamos más o menos analizarla, si es creciente, decreciente, y muchas otras cosas que ya mencionaremos en su momento cuando lleguemos a esa parte, ¿no? También nos va a interesar hacerlo con las ecuaciones implícitas, porque, bueno, es una parte importante de las ecuaciones porque podemos representar curvas más complejas. Por la misma razón, también nos va a interesar hacer esto con las ecuaciones paramétricas. En algún punto vamos a querer ver cómo se está comportando esta curva, ¿no? Encontrar la tangente a estas curvas. Si pensamos en esta curva, por ejemplo, como la trayectoria de un objeto, a lo mejor nos va a interesar encontrar, como recordarán también un poquito en sus cursos de física, la velocidad en con que se está moviendo el objeto que representa esa trayectoria. Otra cosa que nos va a interesar, por ejemplo, si tenemos una trayectoria recta, pues no hay mucho problema para representar o para cuantificar la distancia que se recorrió. En línea recta es muy sencillo, ¿no? Sin embargo, si tenemos una ecuación así de compleja como la que tenemos aquí, pues nos va a interesar también en algún punto ver cuál fue la distancia que se recorrió completamente, ¿no? Que es complejo de medir así directamente a mano. Entonces vemos algunas herramientas matemáticas. Entonces, por todo esto, nos interesa en este momento, por lo menos, definir de forma correcta las ecuaciones paramétricas. Ya, digamos, esta parte se ahondar un poquito en su curso de Mate 2, ¿no? Vamos a ver que la ecuación paramétrica va a ser nuestro elemento al inicio, la primera parte del curso va a ser nuestro objeto principal de estudio, porque, bueno, aquí, por ejemplo, tengo representada la ecuación paramétrica en 2 dimensiones, pero podríamos representarla en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, tener la trayectoria, por ejemplo, de una mosca que esté moviendo allí en el cuarto, pues puede tener una trayectoria muy compleja, pero si yo quiero analizarla completamente, pues ya tengo que ver cómo la defino. Entonces vamos a definir las funciones vectoriales, que, como su nombre lo dice, ahorita estamos viendo funciones reales, en donde a cada función le metemos un número real y tenemos una salida, ¿no? Número real, una salida. A las funciones vectoriales, entonces voy a meterle un vector, bueno, voy a meterle un número y voy a obtener un vector completo. Y entonces podemos analizar cosas más interesantes. Pero todo esto se basa en estudiar las ecuaciones paramétricas, ¿no? Bien. Entonces, ya tenemos que las coordenadas de la trayectoria que estamos definiendo se pueden ver de esta manera, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo muy sencillo, nada más para analizar más en detalle cómo está comportando o cómo se pueden representar estas curvas a través de las ecuaciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una trayectoria definida con x igual a t cuadrada menos 2t y y igual a t más 1, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos ir metiendo valores de t. Si, por ejemplo, yo meto t igual a 0 aquí, me va a quedar que x es igual a 0 y y es igual a 1. En esta gráfica, por ejemplo, yo voy a tener que tengo este valor de aquí.
X igual a 0 y Y igual a 1. Y así podría ir metiendo, o sea, de manera, para encontrar de forma simple, la trayectoria se podría ir tabulando para varios valores de t, ¿no? Para t igual a 1, aquí me voy a ver que en este caso y es igual a 2 y x es igual a menos 1, ¿no? Y puedo ir graficando todos estos puntos que tengo aquí al ir tabulando, ¿no? Se puede ver aquí de diferentes fenómenos que están ocurriendo en esta curva. Por ejemplo, una cosa que podemos ver, por ejemplo, si yo voy graficando estos puntos, se ve que aquí hay una distancia muy chiquita entre este punto y este punto. Sin embargo, cuando yo voy en esta zona, cuando estoy de t igual a 3 a t igual a 4, que el incremento del parámetro fue igual a 1 exactamente como fue de 0 a 1, de 3 a 4, un incremento de 1. Sin embargo, si se fijan, la distancia que se recorrió es más grande. Entonces podemos pensar, ya haciendo analogías con física, que la velocidad de la partícula aumentó. Es decir, hubo una aceleración y ya sabemos que la aceleración está definida por una segunda derivada. Entonces, de alguna manera tendría yo que poder demostrar, definir o demostrar que existe esa aceleración. Otra de las cosas importantes cuando están estudiando este tipo de curvas es que podemos establecer una dirección. Por ejemplo, aquí, cuando ya establecimos el parámetro, el t, su rango de movimiento que va a tener t, yo puedo ir viendo que en este caso, por ejemplo, la curva va a tener esta dirección, anotada aquí por las flechitas. Yo sé dónde empiezo, en qué dirección se está moviendo y dónde termino si tengo un intervalo acotado para t, ¿no? Entonces van a ser cosas que voy a tener en las paramétricas que no tenía originalmente tan explícitamente en las otras funciones que estaba estudiando, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, ya nada para terminar esto, de las dos ecuaciones que tengo aquí, voy a poner 1 y 2, yo podría recuperar en algunos casos la forma que tenía de las ecuaciones explícitas, ¿no? Por ejemplo, aquí podría, por cómo está dado, yo despejar el valor de y y sustituirlo en x, ¿no? Aquí no me conviene mucho despejar el valor de t con respecto de x por la raíz que tendría que ver aquí, ¿no? Y bueno, y que está más difícil de despejar esa t, ¿no? Entonces, lo podemos hacer, nos vamos a la más sencilla, despejamos y sustituimos en la otra. De esta forma que entonces, que x, que está definido como t cuadrada menos 2t, lo puedo ver ahora con de esta ecuación, que tengo que y menos 1 es igual a t, simplemente despejamos el parámetro t, lo sustituimos acá, entonces, bueno, hacemos el álgebra necesaria, no voy a entrar mucho en detalle para no hacerlo tan largo, y entonces que tengo que x es igual a y cuadrada menos 4y más 3, ¿no? Es decir, tengo una parábola, como recordaremos ya de los cursos de geometría, que abre horizontalmente, ¿no? Y como es positiva, abre hacia la derecha, ¿no? Entonces ya es una forma más simple para nosotros de graficar, ¿no? Directamente a lo mejor no era tan sencillo, así como teníamos las X y Y en términos de T, pero esta forma X con respecto a Y, o sea, una ecuación explícita de X con respecto de Y, ya es fácil de graficar, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, como les decía, podemos nosotros siempre acotar el valor de T, ¿no? Para que exactamente tengamos una distancia o unos valores en los que se puede utilizar la función, ¿no? Existen otras fórmulas, otras curvas muy comúnmente utilizadas que ya usted recordará y ya nosotros la estuvimos revisando. Por ejemplo, la ecuación paramétrica x igual a coseno de t y y igual a seno de t. Con t ya directamente le ponemos un valor de 0 a 2pi. Entonces, una forma de determinar cuánto vale esto es sustituyendo, ¿no? Aquí obviamente un poquito mañosamente le decimos, bueno, vamos a poner esto al cuadrado, x al cuadrado y y al cuadrado y las voy a sumar. Si yo elevo la x y la y al cuadrado, me va a quedar entonces coseno cuadrado más seno cuadrado. Y esto ya sabíamos de nuestra experiencia que tenemos con funciones trigonométricas, que coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t es igual a 1, ¿verdad? Entonces, esto de aquí, yo puedo decir que x cuadrada más y cuadrada es igual a 1. Me va a formar entonces una circunferencia de radio 1, ¿verdad? Tenemos por cómo está recorriendo aquí el parámetro t, la dirección, pues ya habíamos dicho que siempre vamos a tener la dirección que está recorriendo este círculo, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando t es igual a 0, coseno es igual a 1, y es igual a 0, entonces empezamos en este punto
Y luego en esta dirección vamos a ir recorriendo t, como nos está diciendo que t es el parámetro, el argumento que se está incrementando, entonces va a ir igual incrementándose esta dirección, va a hacer todo el barrido y exactamente cuando llegue a 2pi se cierra el círculo, ¿no? Entonces, algo muy sencillo de lo que ya hemos visto, diferentes puntos que podemos seguir graficando ahí. En este caso, por cómo es la curva, siempre vamos a tener que no hay aquí aceleración, ¿no? Simplemente se está moviendo a la misma velocidad. Hay otras cosas que podríamos estudiar, que ya lo veremos en Mate 2, por ejemplo, cómo podemos establecer la curvatura de este círculo y otras cosillas por ahí, ¿no? Se pone más interesante en R3 porque ya podemos definir curvatura, torsión, unos vectores interesantes ahí, pero eso ya lo veremos, ¿no? Una cosa importante, y eso sí es muy importante para las ecuaciones paramétricas, es que una parametrización nunca es única. Nosotros podemos cambiar la parametrización dependiendo de la curva que estemos estudiando y de la aplicación que tengamos, ¿no? En algunos casos, una parametrización puede hacer que sea el estudio de la curva mucho más sencillo. Aquí, por ejemplo, nada más para ejemplificar un poquito esto, les pongo una nueva parametrización. Les pongo x es igual a seno de 2t, ya no depende del coseno, y el parámetro además tiene un valor de 2, ¿no? Y y igual a coseno de 2t, ¿no? Entonces, ya cambiamos, ¿no? Y lo que sí vamos a dejar fijo es cómo estamos cambiando el parámetro t, ¿no? Nada más para ver cómo se comporta en este caso. Si hacemos la sustitución similar a la que hicimos en el caso pasado, esta de aquí, pues nos vemos que es exactamente lo mismo, ¿no? Estamos representando la misma curva, es decir, un círculo unitario. Vemos x cuadrada más y cuadrada igual a 1, ¿no? Exactamente igualito como lo escribo. Sin embargo, vamos a ver que está cambiando cómo está recorriendo la curva, ¿no? Por ejemplo, cuando pongamos t igual a 0, aquí me va a quedar 0 de 0 es 0, o sea, x es igual a 0, y y de 0, o sea, coseno de 0 es 1, ¿no? Entonces, en este caso particular, para esta curva, estoy comenzando aquí. Déjenme cambio de color porque se va a ver por este. Estoy comenzando aquí, y si se fijan, déjenme lo pongo, aquí lo voy a poner que tengo un espacio. Nada más como para terminar de analizarlo más fácilmente. Voy a poner la curva del seno, a ver si me queda en escala. Y la del coseno, ¿no? Bueno, más o menos. Entonces, la idea aquí, por ejemplo, es que veamos, cuando vayamos incrementando las funciones, y ahorita no nos preocupemos del 2t, ahorita ya trabajamos con él, nada más quiero ver cómo se está comportando el orden, ¿no? La dirección. Aquí, por ejemplo, tengo que, esto es igual a x igual a seno de 2t, y igual a coseno. Entonces, en este caso, por ejemplo, la entrada x, lo que va a hacer es irse incrementando, va creciendo, la función es creciente, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, de este punto que tenía aquí, x va a ir creciendo. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, y va a ir decreciendo, ¿no? Va a ser exactamente, decrece y llega al punto, ¿no? Luego, en este caso, ya que obtuvo un valor máximo x, va a ir decreciendo hasta llegar a 0. Y en este caso, por ejemplo, y se hace negativo y llega hasta un valor máximo negativo, ¿no? Entonces se ve que exactamente pasa lo mismo aquí. Ya estaba en este punto y ahora va para acá, llega a un valor mínimo de x igual a 0, y igual a menos 1. Bueno, en este caso es como la puse así. Y se sigue, ¿no? O sea, con eso ya más o menos pudimos ver cuál es la dirección de la trayectoria que estamos viendo, ¿no? Ahora, obviamente también aquí, como estamos recorriendo de esta forma, o sea, el parámetro va como 2t, cuando apliquemos este misma rango a los valores de t, entonces lo que voy a tener es que doy varias vueltas, ya no solamente di una vuelta, ¿no? Entonces mi pregunta para ustedes, a ver si lo pueden más o menos ahorita ver, si yo quisiera, manteniendo esta parametrización, que solamente se recorriera una vez la vuelta, y vamos a pensarlo, que a lo mejor empiece como la de acá, ¿no? Yo tenía esta curva,
porque eso nos va a interesar, ¿no? No importa la parametrización que utilicemos, digo, puedo utilizar miles de parametrización simplemente para que sea más fácil el estudio. Lo que sí voy a querer es que si empiezo a estudiar una curva, siga estudiando esa misma curva, ¿no? Independientemente de la parametrización. Entonces yo quisiera, por ejemplo, estudiar esta curva con esta parametrización. Ahorita no se preocupen de la dirección, simplemente lo que les pido. Si yo quisiera empezar en este punto, que este fuera mi origen, aquí estamos viendo el objeto, a lo mejor un planeta, un satélite, y yo quiero exactamente nada más calcular una vuelta, bueno, en esta dirección, así como lo estoy viendo, pero solamente una vuelta, el parámetro t, ¿de dónde a dónde tendría que variar? Digo, sin preocuparse ahorita de la dirección. La dirección luego la revisaremos. Ahorita solamente quiero que con esta parametrización empiece en el punto 1,0 y solamente termine una vuelta, ¿no? No sé, ¿alguna idea? De 0 a pi, ¿no? Si lo hacemos de 0 a pi, pues seguimos comenzando acá arriba, ¿no? Como hicimos ahorita. Efectivamente tenemos que recortar, eso sí es una buena observación. Lo que sí tenemos que recortar nuestro rango de movimientos para t a la mitad, porque ya este 2 de aquí me está aportando el resto del movimiento que quería hacer, ¿no? Si yo quiero empezar de aquí, pues podríamos de alguna forma a lo mejor plantear unas ecuaciones que me pueden servir para estudiar. Por ejemplo, en este caso yo quiero que seno de 2t, seno de 2t, quiero que de entrada sea igual a 1, ¿no? Porque yo quiero empezar aquí mi x igual a 1. Y yo quiero que el coseno de 2t sea igual a 0, que es el que me está diciendo el parámetro y. Aquí, el parámetro y, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos ver, si yo quiero que coseno de 2 t sea igual a 0, cuando yo sé que, por ejemplo, el coseno es igual a 0 en este punto, que es pi medios, a lo mejor podría empezar en pi cuartos. Entonces podría decir, bueno, yo sé que en este caso ahora voy a empezar pi cuartos para t, ¿no? Con eso ya sustituyo pi cuartos aquí, y me da ese coseno de 2 veces pi cuartos, entonces se me va el 2 con un 2 de abajo, me va a quedar coseno de pi medios, y ese coseno de pi medios es igual a 0. Entonces y es igual a 0. Lo mismo va a hacer con el seno, ¿no? Hacemos el mismo tratamiento y me va a quedar que x es igual a 1, ¿no? Entonces ya, empezando a pi cuartos, ya la aseguro que mi inicio ahora va a ser en este punto. Ahora nada más quiero hacer un círculo completo. Sabemos que para recorrer todo el círculo necesitamos meter un 2pi, ¿verdad? Entonces, en este aspecto, yo quiero que nada más t vaya de pi cuartos a 5 cuartos de pi, ¿no? Entonces, con eso yo puedo asegurar que voy a dar solamente una vuelta y que estoy iniciando en este punto. Todavía sigo con una trayectoria inversa a la que inicié en el círculo pasado, pero bueno, ya ahí la voy acotando, ¿no? Entonces, bueno, con esto que hicimos, esta discusión que hicimos ahorita, les dejo a ustedes también para que lo vayan pensando. ¿Cómo podríamos hacer que invirtiéramos el sentido en que estamos recorriendo el círculo, ¿no? Eso es algo un poquito a lo mejor más intuitivo. De alguna forma tengo primero mi círculo que se va recorriendo así su radio y ahora quiero que se vaya en la otra dirección, ¿no? Bueno, al revés, ¿no? Ahorita lo estoy recorriendo en esta dirección y ahora quiero que se vaya en la otra dirección. Entonces tengo que cambiar los ángulos como se están barriendo, ¿no? Pero bueno, eso te lo dejo para que lo chequen. Y les dejo la otra tarea, es que aquí vimos un círculo que estaba centrado en el origen, ¿no? Vimos que podíamos verlo muy bien con las ecuaciones paramétricas. Y ahora lo que les pido es que vean o investiguen las ecuaciones que tendrían un círculo que tenga su centro en el punto general h, k, ¿no? Nada, ver cómo serían las ecuaciones paramétricas de este tipo de círculo para tener estudiados otros tipos de funciones. Bien. Otra tarea que les quería dejar, que es la que les digo, que le voy a decir a Guillermo, a ver si puede echarle la mano, si no lo vemos aquí, no pasa nada. Si no, de todos modos, ustedes inténtenlo. Es que mediante GeoGebra obtengan la gráfica de una curva un poco más compleja. En este caso, por ejemplo, tengo x igual a, déjenme le escribo de otra forma, porque esto me interesa también que quede muy claro, ¿no?
O sea que X como función de Y es igual a Y cuarta más 3Y cuadrada, para que veamos cómo se comporta esa función, ¿no? Entonces, inténtenlo hacer en GeoGebra. Hay muchos tutoriales, hay muchos, bueno, de lo que yo también les he compartido hay bastante información, pero bueno, si no, de todos modos, le digo, si no puede Guillermo esta parte porque ya tenga una metodología establecida, lo vemos nosotros aquí. Nada más se las dejo ahí. Y otra de las cosas que quisiera revisar, bueno, ya les había comentado, es también que veamos las coordenadas polares, ¿no? Aquí, como sea, hemos seguido trabajando con una representación de coordenadas cartesianas. Nosotros teníamos una X, una Y ya sea que tuviéramos la representación explícita, la representación implícita o la representación mediante su forma paramétrica, nosotros podemos establecerse siempre en coordenadas cartesianas. Sin embargo, tenemos otra forma de ver esta representación, ¿no? Que sean las coordenadas polares, en donde lo que vamos a hacer es, vamos a tener un eje polar, o bueno, vamos a tener una línea que es nuestro radio, y que vamos a ir viendo cómo este radio lo podemos hacer dependiente de la variable teta en este caso, ¿no? Generalmente siempre se acostumbra a utilizar la teta para no utilizar un parámetro extra, ¿no? Y que lo podamos establecer explícitamente su dependencia con respecto al ángulo. En este caso, por ejemplo, nuestra representación va a ser de esta forma, ¿no? Vamos a tener un plano que está dividido en ángulos y yo voy a poder establecer, por ejemplo, tengo un punto aquí, voy a poder encontrar ese punto cualquiera a través de un radio, que me está diciendo la distancia que hay hacia el origen, y un ángulo, que sería en este caso mi teta, ¿no? Entonces voy a tener el punto o el segmento de recta OP definido por una R y por una teta. Así lo voy a establecer, ¿no? Y este es importante, bueno, por varias cosas, ¿no? Uno, lo que sí vamos a alcanzar a ver en este curso es que, como les decía, por un lado, pues ya tenemos cómo podemos aplicar las herramientas de cálculo a las funciones explícitas, implícitas, y de alguna forma ya también dijimos que las vamos a aplicar a las ecuaciones paramétricas más en un futuro, ¿no? Pero bueno, si yo tengo una representación en coordenadas polares, pues también me gustaría aplicar estas herramientas de cálculo, ¿no? Entonces, en algún punto también me va a interesar que yo pueda calcular, por ejemplo, el área bajo la curva, una curva representada en coordenadas polares, que pueda encontrar una tangente, que pueda ver su comportamiento, ¿no? Que es lo que hacíamos con el otro tipo de curva, ¿no? Entonces, por ese lado, es importante que revisemos las coordenadas polares porque nos va a dar otra representación y queremos también poderla estudiar. Pero también nos va a servir, eso ya también va a ser como para abriendo el tema, hasta también para Mate 2, en límites. Vamos a ver que, como ustedes recordarán ya también, en la prepa había que podíamos encontrar o que podían encontrar límites de funciones. Cuando está acercando a un punto en particular, yo puedo ver cómo me voy acercando a esa. Y teníamos pues diferentes formas, ¿no? Teníamos el límite por la izquierda, el límite por la derecha, y ya nos podíamos ir acercando en estas dos trayectorias, ¿no? Básicamente en dos dimensiones, o sea, X y Y, no teníamos de otra para acercarnos al punto, ¿no? O nos acercábamos por acá o nos acercábamos por acá, y era todo, ¿no? Pero fíjense ustedes, imagínense que tienen ahora una función XY que va a parar a una altura Z, por ejemplo, ¿no? Yo tengo mi plano, que yo lo voy a ir haciendo el mapeo hacia una altura y tengo una superficie por acá generada. Si yo quiero determinar el límite hacia un punto en el plano completo X, Y, ya no voy a tener solamente una forma de aproximar, bueno, dos formas de aproximarme, ¿no? O por acá, por acá. Ya tengo todo un plano en donde me puedo aproximar. Puedo poner diferentes trayectorias, así me estoy acercando a este punto, por aquí, por allá, por acá, pero una forma, en algunos casos más simple de hacerlo, es utilizando coordenadas polares, ¿no? A lo mejor pongo mi punto, en este caso, y pongo una región como un círculo, y entonces yo me puedo mover alrededor de ese círculo, nada más variando el radio cuyo origen es el punto este de aquí, ¿no? Entonces no importa cómo tenga mi ángulo, está girando por acá, yo lo único que quiero hacer es que el radio tienda a cero, y ya no tengo que considerar una infinidad de trayectorias, ¿no? Entonces también las coordenadas polares nos va a servir cuando estemos estudiando límites de funciones de varias variables. Por lo menos en R2
va a ser muy sencillo que podamos utilizarlo, ¿no? Entonces también es importante que tengamos bien definido estas coordenadas para cuando lleguemos a esa parte, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, les hablo así muy general de los coordenadas polares. El ángulo siempre tiene que ser positivo. El cero, ¿cómo se expresa el cero? En este caso, podemos ver así, es un punto, no importa cómo nos acercamos, cómo sea el valor de teta. También podemos meter R negativos, aunque esté raro de pensarse, un radio de forma negativa, ¿no? Pero pensándolo matemáticamente, lo único que estamos haciendo es una reflexión. Este menos R, teta, yo bien lo podría representar así, como R, pi más, bueno, teta más pi, ¿no? O sea, yo tengo un radio en esta dirección, si es negativo, por como lo he visto en las coordenadas cartesianas, sería como una reflexión, ¿no? Pero una reflexión, pensando en este tipo de coordenadas, pues sería como que le meto o le sumo un valor de pi más, ¿no? Entonces es una forma de verlo, ¿no? Cuando veamos un radio negativo, simplemente lo que estamos viendo así explícitamente, ¿no? Es decir, lo estamos reflejando 180 grados. Ahora, cuando tenemos coordenadas cartesianas, tenemos una representación única siempre de establecer cada punto que vamos a tener en el plano. En coordenadas polares esto no es así, ya podemos tener muchas formas de establecer un punto, ¿no? Muy similar, ahorita llegaremos a ver la conexión, pero muy similar a como tenemos coordenadas paramétricas. Ya ven ahorita el círculo, lo recorrimos dos veces, ¿no? Teníamos dos formas de representar cada punto del círculo, en este caso como hicimos con este valor de t que estamos ocupando. Por ejemplo, en las coordenadas polares, si yo tengo este punto, el 1,5 pi sobre 4, que sería este punto que tengo aquí, yo lo podría representar de esta manera, es decir, como el mismo radio de 1, pero barriendo en el sentido opuesto, ¿no? Yo puedo tenerlo en este ángulo que como tengo aquí, o puedo barrerlo en esta dirección. Nada más hago el ángulo opuesto, en la dirección opuesta. Aquí tenía un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, 5 cuartos, ¿no? Este es el 5 cuartos. O podría ser un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, pero en la otra dirección. Entonces es el 1, menos 5 pi cuartos. Podría dar dos vueltas, también podría poner a lo mejor 8 cuartos más 5 cuartos y tengo la misma representación de este punto P, ¿no? En la misma dirección, nada más que ya le di dos vueltas. O podría hacer una reflexión, como lo estuvimos viendo, ¿no? Podría poner el menos 1, pi cuartos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo el punto aquí en pi cuartos y le pongo el menos 1, yo sé que es una reflexión al otro lado, ¿no? Entonces, son muchas formas de que podemos establecerlo. De forma general, estas representaciones las podemos englobar de estas dos formas, ¿no? Es decir, podemos poner el teta más círculos cerrados, círculos completos, o podemos moverlo una distancia de, bueno, el círculo completo más pi, le metemos pi y hacemos la reflexión con respecto al signo menos, ¿no? Entonces son las dos formas que tenemos de verlo. Como obviamente queremos poder pasar de una representación a otra, porque es lo que nos interesa en este caso, yo puedo tener mi función en coordenadas cartesianas y puedo querer llevar a coordenadas polares porque es más fácil ahí que haga unos estudios, pero en todo caso me va a convenir regresarla, ¿no? Si yo partí en cartesianas, me va a interesar seguir en cartesianas cuando yo dé el resultado final, para lo cual podemos establecer esta relación, ¿no? X igual a R coseno de teta, Y igual a R seno de teta, o viceversa, ¿no? También, si, bueno, esto también lo puedo ver así, como ya habíamos visto de las representaciones trigonométricas, pero también, como les decía, también a lo mejor queremos hacer la operación opuesta. Si empecé en polares y a lo mejor me lo llevé en cartesianas para entender bien cómo estaba sucediendo, pues me va a convenir también volverlo a regresar. Entonces, yo puedo obtener también la representación en polares de esta manera. Igual, seguimos haciendo mucho uso de las funciones trigonométricas, porque es lo que me está relacionando las coordenadas con este tipo de funciones, ¿no? Aquí, bueno, aquí tenemos esto, acuérdense, este es el arco tangente. Para sacar la función inversa, la representamos por arco tangente para que no haya dudas, ¿no? Acuérdense, también siempre nos va a servir para más o menos cómo está comportando esto, que sepamos cómo es la gráfica, ¿no? Ahorita nos acordamos más o menos de cómo es la gráfica de la tangente de teta, y eso ya nos puede ayudar a ir viendo cómo son los ángulos que puedo obtener, ¿no? Y, por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo, un caso sencillo, ¿no? Si tuviéramos, por ejemplo, el punto 2, pi tercios, un punto establecido en coordenadas polares,
y yo lo quiero llevar a coordenadas cartesianas, entonces yo parto de que r es igual a 2 y θ es igual a pi tercios. En este caso, por ejemplo, yo puedo establecer que x es igual a 2 coseno de pi tercios, y es igual a 2 seno de pi tercios. Ya sabemos de lo que vimos con triangulitos cómo podemos encontrar estos valores de ángulo de forma muy sencilla. Y ahí les encargo que lo repasen, ¿no? Porque es algo que nos pueda servir muy sencillo. Ahorita, por ejemplo, si les pidiera encontrar este valor y no tienen la calculadora a la mano, pues rápidamente podrían escribir aquí, dibujar su triangulito y ver cuánto podría hacer, ¿no? Pero bueno, así lo voy a dejar porque eso ya lo revisamos en otra clase. Pero entonces, ese valor es, esto de 2, pi tercios me va a quedar que x es igual a 1 y y es igual a raíz de 3, ¿no? Entonces ya pude encontrar la relación de las coordenadas polares a las cartesianas de este ejemplo. Lo mismo va al revés, ¿no? Si tengo, por ejemplo, en cartesianas el punto 1, menos 1, entonces yo puedo establecer fácilmente el radio, que es raíz de 2, y la tangente de θ yo sé que es igual a menos 1, por su definición. Y si saco el arco tangente de menos 1, ahí ustedes acuérdense cómo va la gráfica, entonces me va a quedar que θ es igual a menos pi cuartos, ¿no? Entonces ya sé que el punto en polares es raíz de 2, menos pi cuartos, ¿no? Entonces eso es así muy sencillo, nada más cómo podemos hacer eso. Pero bueno, eso es en cuanto a las coordenadas como tal. Ahora me va a interesar poder ver las curvas que yo voy a poder estudiar. Voy un poquito más rápido, que como siempre, bueno, la hora siempre se nos va muy rápido, ¿no? En este caso, pero bueno, vamos a ver cómo se verían las curvas. En este caso, este también es algo interesante. Podemos tener esta representación, o podemos tener esta representación. Si se fijan, en este caso, yo tengo una forma, podemos llamarle explícita de las curvas polares. Yo tengo R en función de θ, o la podría escribir de manera implícita, es decir, tengo R, θ igualada a una constante. Aquí le puse igual a 0, pero puede ser de manera más general igualado a una constante, ¿no? Entonces, yo tengo aquí una representación implícita en polares y aquí tengo una ecuación explícita de polares, ¿no? Las dos nos va a interesar que podamos llegar a su representación. Digo, ahorita, la ganancia que tenemos es que tenemos las computadoras y entonces rápidamente ustedes pueden, por ejemplo, en GeoGebra o algún otro programa que tengan, pedir la representación gráfica. Pero no olviden que en un inicio esto lo teníamos que hacer a mano, ¿no? Entonces era muy importante entender exactamente cómo se iba haciendo las gráficas. Pero bien, entonces, por ejemplo, aquí les pido nada más como para que lo vayan pensando. Bueno, ya tenemos esta representación R, θ, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, si yo tuviera un R igual a 2, es decir, R constante, y dejo variar el parámetro θ, ¿cómo es la curva que se me va a generar? Bueno, ya medio la dibujé con la mano, pero bueno, ya más o menos ustedes se pueden dar cuenta de cómo es su gráfico. Pero ahora tengo otra que es más interesante, porque no estamos tan acostumbrados a trabajar con esa. Si yo ahora lo que manejo es θ igual a 1, es decir, θ igual a constante, y dejo que R varíe lo que quiera, la dejo libre, entonces, ¿cómo es esa representación? ¿Qué curva me va a generar que yo maneje una θ constante? Entonces, eso va a ser interesante. Vayan pensándola, a lo mejor ya algunos de ustedes se la imaginan, pero si no, piénsenla cómo podría ser, ¿no? Nada más para empezar a ahondar un poquito en este tipo de curvas, ¿no? Esas, digo, son de las curvas más sencillas que podemos encontrar en polares. Pero vamos a ver ahora una curva un poquito más compleja, ¿no? Cuando tenemos igual una forma explícita del radio, que ponemos que R es igual a 2 veces el coseno del ángulo. En este caso queremos ver cómo podemos hacer la gráfica en polares. Para lo cual, lo que yo hago uso es de la representación del coseno en cartesianas, ¿no? Acuérdense, esta es la representación del coseno que ya conocemos y está en coordenadas cartesianas, ¿no? Simplemente aquí puse θ en el eje de las X y R en el eje de las Y, pero sigue siendo una representación cartesiana. Entonces, aquí, para esta ecuación, yo tengo que parto de, bueno, de un valor máximo, que en este caso ya sé que como esto me lo está alargando, voy a partir del 2, llego hasta menos 2 y se vuelve a repetir, ¿no? Y vamos a ver qué está sucediendo. Yo sé que entonces el coseno va a partir en 2 cuando θ es igual a 0. Entonces yo, cuando θ es igual a 0, lo voy a tener aquí, ¿no? Por ejemplo. Luego lo que va a suceder es que va a ir decreciendo la curva, va a ir decreciendo hasta que llegue a un valor de 0. No importa que tenga el 2, ¿no? Va a llegar a un valor 0 cuando yo vaya barriendo el ángulo. Entonces lo que va a suceder es que
voy incrementando y llega a 0. Supongo que está derechito mi curva, ¿no? Llega a 0. Luego va a ir, sigo incrementando mi ángulo, ¿no? O sea, voy así, llegué hasta aquí, pero aquí ya tiene un valor de 0. Y luego me seguiría para acá. Me seguiría para acá, pensando en el ángulo, pero voy a tener ahora radios negativos. Acuérdense que el radio negativo me implicaba que era, lo podía ver como una, que le podía sumar pi, una distancia de pi en ángulos, ¿no? Entonces, en lugar de graficar, a lo mejor pensando para acá, que serían mis ángulos que estoy trabajando, voy a hacer de una vez el más pi, y entonces me va a quedar a esto, ¿no? Y yo sé que va, por ejemplo, desde 0 y va a ir hasta -2. Pero bueno, como yo estoy pensando en el más pi, entonces me va a quedar esta representación, ¿no? Ya tengo un círculo desplazado del origen y si se fijan, yo nada más hice el recorrido desde el 0 hasta el pi, ¿no? Ya con eso se me cerró la curva completa. Entonces mi parámetro, yo lo voy a correr nada más entre 0 y pi. Porque después de eso, pues ya voy a seguir dando vueltas, ¿no? No tiene mucho sentido que me siga ahí dándole vueltas, ¿no? Si se fijan, entonces, recordando, yo tengo que x es igual a r coseno de teta, con lo cual puedo decir que coseno de teta es igual a x entre r, es la razón trigonométrica que nos lo relaciona, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, de mi problema, tengo que r es igual a 2 coseno de teta. Entonces, yo puedo establecer esta relación de ambas cantidades, ¿no? Yo sé que el coseno de teta de aquí despejado me va a quedar r entre 2, y aquí ya sabía que era x entre r, ¿no? Entonces, tengo esta cantidad de aquí, lo puedo despejar, y entonces me va a quedar esto de aquí, ¿no? Sin embargo, yo sé en coordenadas cartesianas cómo se puede ver este r cuadrado. Entonces, esto lo puedo escribir de esta manera, y entonces puedo tener esta ecuación. Si completamos, aquí tengo x cuadrada menos 2x, pues parece ser que puedo completar, ¿no? Entonces yo lo puedo establecer de esta manera, entonces lo puedo escribir así. Entonces aquí es muy claro, la representación que tenía aquí ya, la que ya había llegado aquí la puedo ver que es un círculo que está desplazado, que va a tener su centro en el punto 1,0. Entonces fue muy fácil como podemos encontrar la ecuación que ya conocíamos, pero esta representación polar que ya ahorita vimos cómo se podía generar. Ahorita explicamos un poquito más lo de la reflexión que hice para la parte de abajo del círculo, pero de alguna forma creo que fue claro, ¿no? Aquí, por ejemplo, déjenme, esto nada más se lo dejo para que lo vayan revisando. Por ejemplo, ahorita fuimos de la polar a la cartesiana para ver cómo era el círculo. Entonces ahora les pido el proceso inverso. Aquí, por ejemplo, tengo esta ecuación de esta forma y les pido que me encuentren la representación polar, ¿no? En este caso, por ejemplo, igual, ¿no? Primero expandimos este número, el y menos 3 al cuadrado, me va a quedar de esta manera. Entonces, me puedo quitar similares, me va a quedar escrita así. Y entonces, ya que la tengo escrita así, pues vamos a poner la definición que ya no sabemos de polares. Por ejemplo, aquí tengo x cuadrada y y cuadrada, pues eso lo puedo ver como r cuadrado, ¿no? Y aquí tengo 6y, o menos 6y, entonces me va a quedar menos 6r seno de teta. Y esto es igual a 0, ¿no? Porque ya lo había quitado este 9. Entonces, despejando, bueno, factorizando, yo puedo quedar que r multiplica a r menos 6 seno de teta. Eso es igual a 0. Obviamente, como se tiene que cumplir que esto es igual a 0, no queda más que o r es igual a 0 o r menos 6 seno de teta es igual a 0. Obviamente que r sea igual a 0 no tiene sentido, ¿verdad? Eso me daría un punto que no me interesa, yo quiero una curva, ¿no? Entonces inmediatamente la descartamos. Entonces me queda que r menos 6 seno de teta tiene que ser igual a 0. Esa es la condición que tengo para que se cumpla esta ecuación. Por lo tanto, me va a quedar que r es igual a 6 teta. Esa va a ser la representación polar que tenga para este círculo desplazado, ¿no? Ustedes ya pueden ver de aquí cómo es el desplazamiento y dónde tiene su origen también, ¿verdad? Ahora, de esto que hemos discutido, por ejemplo, les pido también que ahora, ustedes nada más haciendo algebrita, un poquito de pretexto para que repasen un poquito el álgebra. Si se fijan, pues el álgebra va a ser de lo que más trabajemos en el curso, ¿no? Es de las herramientas más importantes. Entonces, aquí, más que nada, para que repasen su álgebra, encuentren o determinen la ecuación cartesiana a partir de esta ecuación polar, ¿no? Tienen que ver entonces cómo está el seno, cómo despejan el seno, cómo sustituyen el seno, el coseno, y este 4 de aquí que le está diciendo, igual que este 2 de acá, ¿no? Entonces vayan haciendo
el mapeo, digámoslo así, ya sabemos cuáles son las ecuaciones que nos van a relacionar una con la otra. Entonces, nada, ven cómo las pueden sustituir aquí y a qué ecuación van a llegar, ¿no? Entonces, bueno, se le dejo ahí, inténtenlo, si es importante. Y, bueno, déjenme, voy a lo que sigue, porque sí me interesa ver esta parte de la simetría. Por ejemplo, supongan ahora que tenemos esta ecuación. R igual a 1 más seno de teta. Vamos a encontrar su ecuación, o bueno, la forma de la curva polar, así como hicimos en el caso pasado, en donde teníamos un círculo desplazado. Aquí lo podemos hacer igual, solo que en este caso, por ejemplo, si se fijan, tengo el seno elevado una unidad, ¿no? Igual solo de las propiedades que ya vimos de funciones, transformación de funciones, exactamente lo mismo, porque la estoy escribiendo aquí en coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces, obviamente voy a tener el seno elevado una unidad, como lo estoy, nada más se la estoy sumando, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se comporta. Aquí, si se fijan, por ejemplo, tengo que empieza en 1 mi función cuando teta es igual a 0. Entonces, aquí voy a empezar en 1. Luego, se va incrementando mi valor hasta 2 cuando llego a pi medios. Entonces, bueno, a ver si me sale más o menos bien la curva. Entonces, eso pasó, ¿no? Empecé en 1 y ya terminé hasta 2, que se fue incrementando despacito, pero se fue incrementando. Luego, si se fijan, cuando vamos de pi medios a pi, lo que va a suceder es que va disminuyendo de 2 a 1, ¿verdad? No llega hasta 0, solo se queda en 1, pero sigo recorriendo mi ángulo ahora en este otro cuadrante, ¿no? Entonces, ahora de 2 voy a llegar a un 1, ¿no? Ahí más o menos ahí. A ver si se entiende. Y luego ya llegué a 0, ¿no? Exactamente. Ahora sí voy a empezar a decrementar el valor de R, ¿no? Aquí nada más lo había incrementado, pasó de 1 a 2 y luego fue de 2 a 1. Pero ahora, a partir de este punto, lo que va a suceder es que va de 1 hasta 0, que estoy aquí tocando exactamente el eje de las X, o el eje de de las tetas, en este caso, ¿no? Entonces, se decrementa, pero si se fijan aquí, llega a 0 conforme voy barriendo, ¿no? Entonces, lo que va a aparecer, bueno, ya que me quedó un poquito chiquito, pero va a ser así, y luego de 0 regresa a 1, ¿no? Entonces, va a ser ahora este comportamiento. Digo, a ver si esta es la cardioide, para los que ya la conozcan, más o menos, imagínensela bien dibujada, pero esa sería la forma en que podríamos seguir repasándola, ¿no? Ahora, esta curva que tenemos aquí, pues es algo interesante, ¿no? Si se fijan, aquí tiene una simetría, como les había comentado, con respecto a este eje, ¿no? Que es lo que me está interesando ahorita, revisar las simetrías. Va a ser el apoyo, refleja, y no hay mucho problema. Por ejemplo, si tengo este punto, se ve igualito a este punto de acá, ¿no? O lo que sería similar si yo, por ejemplo, este barrido lo hiciera hacia abajo, es decir, que lo pongo a menos teta en lugar de teta, y le sumo un valor de pi, me va a pasar a este de acá, ¿verdad? Este sería menos teta más pi, este punto de acá, que es exactamente el mismo de acá. Y aquí lo hacemos, eso que les estoy comentando, lo hacemos aquí analíticamente, para lo cual también es necesario que repasen, como les había dicho, las propiedades de seno y coseno de la suma o resta de dos ángulos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo pi menos teta, como lo que les comenté ahorita, y entonces como tengo el seno de dos ángulos, tenemos una fórmula para representar. Lo que les digo es un poquito larga la demostración, pero si les interesa, luego les puedo decir cómo se hace. Es básicamente geométrica con triángulos. Entonces aquí me queda el seno de pi, coseno de teta, menos el seno siempre mantiene el ángulo, el signo, el coseno sí lo intercambia. Entonces me va a quedar seno, coseno, coseno, seno, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, el seno de pi es igual a 0 y el coseno de pi es igual a menos 1. Con este menos de aquí me va a quedar un 1, ¿no? Entonces me va a quedar 1 más el seno de teta, que es exactamente la ecuación de la que partí. Entonces se ve que si yo hago esta operación de cambiar el argumento de teta a pi menos teta, me queda exactamente la misma ecuación. Eso va a ser interesante. Aquí, por ejemplo, ahora tenemos esta ecuación que tengo aquí. Entonces, se hace exactamente lo mismo. Déjenme, voy más rápido porque bueno, eso nos va a acabar el tiempo.
les pido a ustedes que lo revisen, ¿no? Esta representación, ¿cómo sería? Aquí se ve que cuando teta es igual a 0, voy a partir de 1, ¿verdad? Es igual a 1. Y cuando voy incrementando el valor, por ejemplo, cuando llegue a pi cuartos, en este caso, porque tengo el 2 teta, que llego a pi cuartos, me va a ir a 0, ¿no? Entonces voy a tener esta representación. La voy a poner ahorita rápida y ustedes vayan analizándola después, ¿no? Viene a 0, luego va a seguir por acá, luego va a seguir por acá, luego va a seguir por acá, luego sigue por acá y por acá cuando terminemos, ¿no? Obviamente la queremos cerrar la curva, ¿no? Y este es lo conocida rosa de 4 pétalos o de 4 hojas, ¿no? Entonces, bueno, vayan haciendo el análisis como lo hicimos en la curva pasada, nada más para ver cómo se iría, porque cómo se fue haciendo el barrido, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, que me vaya para acá y que me vaya hacia abajo, y luego de que me vaya hacia abajo me vaya para este cuadrante, y luego que me vaya para acá, y luego para acá, pues es interesante, ¿no? Que vayan ustedes viendo por intuición, ¿no? Digo, ya sabemos que la computadora lo puede hacer muy sencillo. Si lo tabulan también les van a dar los valores, pero inténtelo hacer por intuición, a ver más o menos ir entendiendo cómo se genera la curva para ver esto, ¿no? Sin embargo, pues aquí también vemos que tiene mucha simetría esta curva, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, yo lo que hago para ver esta simetría, esta función ahora la voy a cambiar teta por teta más pi, ¿no? Ya no lo pongo menos teta, sino ahora nada más teta más pi, es decir, exactamente el valor que tengo más pi, o sea, una reflexión de 180 grados, lo vuelvo a hacer exactamente lo mismo, ahora lo tenía para seno, ahora voy a tener el coseno de 2 teta más 2 pi, y entonces ahora me queda coseno de 2 teta, coseno de 2 pi, menos de lo que les decía, este sí lo cambia, seno de 2 teta, seno de 2 pi, ¿no? En este caso, coseno de 2 pi es igual, coseno de 2 pi es igual a 1 y seno de 2 pi es igual a 0, ¿no? Entonces me va a quedar nada más el coseno de 2 teta, exactamente la misma ecuación de la que partí. Entonces, se ve que también no hay problema si yo sumo un ángulo de teta, ¿no? Entonces, eso nos establece unas simetrías que me pueden ayudar a hacer más fácil la graficación, ¿no? Por ejemplo, si una ecuación polar, si una ecuación polar permanece sin cambio cuando teta se reemplaza por menos teta, como ya habíamos visto que será un cambio de 180 grados, entonces es simétrica con respecto al eje polar. Aquí tengo la representación, ¿no? Como se vería. Exactamente tengo que tener aquí el punto R, teta, y aquí tengo el punto R, menos teta. Exactamente el mismo punto, entonces se ve que es simétrica con respecto a este eje que tengo aquí. Si en lugar de reemplazar el teta por menos teta, reemplazo R por menos R, entonces lo que voy a hacer es que es simétrica con respecto al polo. Entonces, igual, ¿no? Aquí tengo R, teta, aquí tengo menos R, teta, ya sabemos que son 180 grados, entonces se ve que sí, efectivamente es simétrica, ¿no? Como tengo aquí. Y final de cuentas, cuando hago la representación, cuando hago la sustitución pi menos teta, entonces vamos a decir que es simétrica con respecto al eje vertical, teta igual a pi medios, que es exactamente lo que vimos en el caso pasado. Tengo R, R, teta y R, pi menos teta, ¿no? Entonces voy a ver que tengo esta representación, ¿no? Entonces, estas simetrías me pueden ayudar. Por ejemplo, si les pido encontrar, en algún caso, toda el área que sale toda el área encerrada por la curva polar, la que sea, pues a lo mejor ustedes ya pueden ver cuál es su simetría y, por ejemplo, a lo mejor se pueden quedar trabajando con esta parte o se pueden quedar trabajando con esta parte y nada más viendo cómo se tendría que hacer la otra consideración, ¿no? Nada más tienen que calcular la mitad de la curva y eso puede en algunas ocasiones simplificar. O si, como ya habíamos visto también en otro caso, si llego a obtener un 0 en el área, obviamente no tiene sentido una área de 0, a menos que esté cancelando con una componente negativa. Entonces ya podría eso ayudarme a ver cuál es la componente negativa y cómo es que la puedo yo quitar restringiendo el rango, ¿no? Entonces va a ser eso importante. Ya por último, déjenme muy rápidamente comento esta parte de aquí. Hay una forma en que nosotros podemos relacionar las coordenadas paramétricas con las polares, y es que una ecuación polar la podemos ver a través de una forma paramétrica. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que la ecuación paramétrica la podemos establecer como x en función de teta. En este caso, yo sé que la polar la veo como r coseno de teta,
pero el R me está variando conforme vaya cambiando el teta, entonces lo puedo ver de esta manera, ¿no? Entonces ya me queda X en términos del parámetro teta, y Y exactamente lo mismo. Y es igual a el radio, que está en función de teta, por el seno del ángulo, ¿no? Entonces yo tengo una forma de ver una curva de una forma o de otra forma, ¿no? Y eso me puede ayudar en algunas ocasiones a hacer la gráfica. Por ejemplo, si yo tengo esta representación R igual a seno de 8 teta entre 5, lo puedo ver paramétricamente escrita de esta manera, ¿no? Tengo que el radio se comporta de esta manera, multiplicada por el coseno de teta. Y Y igual, ¿no?, a su radio multiplicada por el seno de teta, ¿no? Entonces, nosotros podemos ir graficando esta función con respecto a esta función, o sea, x, y se generan estas gráficas que tengo aquí, por ejemplo, ¿no? Nada más para que las visualicen. Y en ese aspecto es importante porque realmente esa es la forma en que grafica GeoGebra las curvas, las ecuaciones polares, ¿no? GeoGebra no tiene una forma de calcular las ecuaciones polares. Entonces lo que hace es graficar. Si ustedes le pueden poner R igual a la curva que vimos aquí, pues esta de aquí, ¿no? R igual a seno de 8 teta entre 5. Cuando le den enter y que genere la gráfica, si ustedes revisan donde metieron la ecuación, van a ver que GeoGebra la cambió a su representación paramétrica, porque es la forma en que él tiene estas gráficas. Chequenlas, igual les va a ayudar. Nada más es una familia de curvas, no hay mucho problema. Pero entonces aquí lo que les había pedido, que digo igual, y después nosotros lo revisamos, pero igual inténtenlo ustedes, les va a servir de mucho para que después puedan graficar y analizar curvas. Intenten graficar esta función que ya les puse la curva allá arriba con GeoGebra, ¿no? A través del comando, y vean cómo la está cambiando, cómo es en este aspecto también en el Classroom subí contenido que le puse GeoGebra, y ahí pueden ver GeoGebra unas curvas paramétricas que hacen una pequeña explicación muy sencilla, y unas curvas polares que también hacen una pequeña explicación, y lo importante es que ponen las curvas como tal, ¿no? Entonces igual ahí pueden jugar con estas curvas que les presentan así, cambien algunos valores, vean cómo se comporta, e intenten obtener esta curva polar, nada más para que vayan pues checando un poquito cómo es trabajar con GeoGebra. Ahorita les digo GeoGebra porque es el que de momento así de entrada es el más sencillo para trabajar. Si en alguna ocasión quieren, o si tenemos tiempo también, a lo mejor lo hacemos un poquito más en herramientas más complejas, utilizamos algún otro programa, ¿no? Por ejemplo, podemos ver en matemática cómo podemos, cómo podemos resolver otro tipo de operaciones, ¿no? Un poquito más, con software un poquito más, fuerte, más pesado, en el aspecto que es, por lo menos en Megas es más pesado, el GeoGebra si lo descargaron, vieron que era muy, muy, muy ligerito, y además hasta lo pueden hacer. Todas estas curvas que les dije también las pueden poner en línea, las pueden graficar. Si ustedes le ponen GeoGebra Online, ahí luego les va a poner la interfaz para que hagan ustedes sus gráficas, ¿no? Y la pueden descargar como imagen, como PNG, me parece, y ni siquiera tendrían que descargarlo, ¿no? Pero bueno, para que vayan ahí nada más comprobándolo, ¿no? Déjenme ver. Sí. Una de las cosas que también les compartí aquí en el Classroom es, ya no nos dio mucho tiempo de revisar otras cosas, pero entonces aquí les pongo cómo podemos ver las cónicas que ustedes ya estuvieron repasando, el círculo, la elipse, todas las cónicas que estuvieron repasando, pero cómo se pueden ver en polares. Chequenlas nada más como para, por completez, que tengamos todas las funciones que ya hemos revisado hasta ahorita, que tengan también su representación de forma polar. Y ya, con esto sería todo el trabajo que tendrían para el resto de la hora, ¿no? Entonces, obtener estas gráficas que les había comentado, revisar esas notas, y ya, eso es todo lo del día de hoy. Si no tienen dudas de estas paramétricas polares que vimos hoy, entonces, a ver, luego se me olvida ver el chat, déjenme ver. Sí, sí, claro, no hay problema. Si no tienen ya dudas de esto que vimos el día de hoy, entonces nos vemos el próximo jueves para ahora sí ir al siguiente punto, ¿no? Ya creo que con esto, como les había comentado el viernes pasado, ya revisamos todo lo que podría ayudarnos o como podría sentirse como una pequeña introducción para los temas que vamos a ver ahora, el resto del curso, y vamos a empezar a revisar un poquito, aunque sea intuitivamente, el concepto del límite.
Primero lo vemos un poquito intuitivamente, luego formalizamos un poquito la definición del límite con lo que ya a lo mejor algunos de ustedes ya conocen, de épsilons y deltas, nada más como para que tengamos una definición formal. No la vamos a trabajar tan a fondo, nos interesa más un poquito la parte aplicada, pero bueno, llegamos a esta definición formal y luego ya empezamos a resolver unos cuantos problemas de límite, para lo que ya saben ustedes que nos va a servir para en algún punto llegar a definir las derivadas, ¿no? Entonces, esto va a ser el próximo jueves. Si ya no hay dudas de funciones, nos vemos, pues nos vemos el jueves. Bueno, voy a dejar de compartir, no sé si, y también si ya no hay dudas, ni nada, voy a dejar de grabar, ¿no?